Tenemos aquí la visita de Jonathan Alberson. Él es experto en estrategia de comunicación y campañas políticas. Es argentino. Está de visita en la República Dominicana y hemos querido aprovecharlo, ¿no?, para tener una mirada distinta a la nuestra de los acontecimientos que se están observando en la República Dominicana, donde por primera vez tenemos unas primarias simultáneas que las encuestadoras miden como si se tratara de las preferencias para unas elecciones nacionales, con la particularidad de que las muestras que usan pueden medir lo que puede ocurrir en unas elecciones nacionales, pero no necesariamente lo que puede ocurrir hacia las internas de los partidos, aunque esas internas sean abiertas. Entonces, pudiéramos empezar por ahí, porque no sé si ha tenido la oportunidad de ver la gran cantidad de encuestas que se han publicado en nuestro país en los últimos días con resultados totalmente distintos. Muy buenos días a todos. Sí, totalmente. Estuve viendo encuestas que daban resultados completamente opuestos por márgenes muy grandes, y creo que principalmente tiene un error metodológico fundacional, que es muy bien lo que usted mencionaba, que es que en realidad están midiendo simpatía general de la población por uno u otro candidato. Exacto. ¿Por qué? Porque miden lo que piensan todos los dominicanos en una interna en la que no votan todos los dominicanos. De un lado se vota una interna cerrada y de la otra vota determinado grupo de la población que va a apoyar a los candidatos del PLD. Lo que habría que hacer es medir intención de voto dentro de los que van a votar en una interna. Pero lo que pasa es que eso es más dinero porque es una pregunta extra. Usted es muy probable, algo probable, poco probable o nada probable que vote en la interna del PLD, y a solamente esa gente preguntarle quién va a votar. Eso sería una encuesta un poquito mejor armada. Creo que se comete un error muchas veces, que es pensar que la gente vota ganador. Yo no vi en ningún libro, de ningún paper, de ninguna universidad que eso se compruebe. De hecho, es más probable que la gente deje de... que toda la oposición se agrupe en contra de ese teórico ganador. Entonces es más riesgoso decir muchas veces mostrarte ganador que mostrarte que estás empatado, que te falta poco para impulsar a tu estructura y a tu partido a que haga el esfuerzo necesario para terminar ganando. Muchas veces, por decir que ganas por 20 puntos, mucha gente no va a votar y terminás ganando por menos o hasta empatando. Vienes de Argentina, un país que tiene experiencia en este tipo de elección. Ustedes la llaman PASO. PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Son obligatorias. Esa es la gran diferencia respecto a las dominicanas. Sin ánimo de comparar, porque cada país tiene su realidad, y mucho más Argentina está en el sur y tiene hasta una realidad hasta económica diferente a la nuestra. Pero ¿qué puedes ver de lo que ha pasado en República Dominicana con las encuestas, con la publicidad, con el estilo de los candidatos, con la integración de la gente? Pero ya las encuestas se refirió, entonces a publicidad y no, la publicidad con el estilo, sí, o sea, claro. ¿cómo aquí la gente está en esto? Sí, yo creo que para mí, y un poco de los desarrollos académicos que uno puede hacer o que leyó en la preparación para ser un académico en la comunicación política, es que siempre en las campañas el principal protagonista es la gente. Hay como una falacia de que en realidad la gente vota por el candidato, por el político que viene de otra política que correspondía a otras realidades comunicacionales. El mundo de la radio de los 30, 40, 50, el mundo de la televisión de los 70, 80, 90... Era una política mucho más basada en la imagen, ¿no?, en la televisión, y en la voz en la época de la radio. Hoy, en la época de las redes sociales, en un mundo que cambió de una forma tan acelerada, en 20 años, desde el 2000 que se dice que se generó la revolución digital, donde todo lo que hacíamos de forma analógica, hoy casi todo lo hacemos de forma digital, la visión pasa del candidato estrella a los ciudadanos. Es una política o unas campañas mucho más ciudadanas, mucho más horizontales, donde los ciudadanos son los protagonistas, donde la imagen
y el centro, el foco de la atención en la comunicación pasan a ser los ciudadanos, sus problemas, sus causas, qué los une, qué los motiva, qué les da esperanza. Y en realidad los candidatos lo que hacen es agarrar todas esas pulsiones positivas, esperanza, resolución de problemas, y decir: yo soy el que más te va a resolver a vos tus problemas, yo soy el que puede generar un mejor país. Pero no soy yo, somos juntos. O sea, es una comunicación mucho más horizontal, mucho más de abajo hacia arriba, si se quiere, que de arriba hacia abajo como era en el pasado. Y acá tengo la sensación de que esa transformación no se ve tan clara en la comunicación o en la publicidad. El culto a la personalidad, Sí. la ausencia de programas, de contenidos, de ideologías, ¿es algo solo nuestro, los dominicanos, o lo has visto en otros países de Latinoamérica? Para mí es una transformación que se está dando en casi todos lados, porque la idiosincrasia está cambiando en todo el mundo por esta revolución tan acelerada que estamos teniendo. Ayer leía un número que es casi total la penetración de smartphones en República Dominicana. Si hoy cada dominicano tiene una pantalla, estamos hablando de que la penetración de Internet es casi del 100% en algunos casos. Imagino con sus problemas, con problemas de conexión y todo. No podemos seguir haciendo la comunicación que hacíamos hace 20 años. Eso tiene que haber cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? En todos lados se está dando, en algunos casos uno lo ve un poquito más avanzado, desde una perspectiva puramente personal, y en algunos casos quizás está tardando un poco más. Yo siento que acá todavía se está manejando una lógica y un lenguaje y una clave comunicacional mucho más parecida a la de hace 20 años, con algunas ideas quizás novedosas, algunas excepciones, pero me parece que sí. Que acá y en muchos otros países, discúlpame, no es que solamente Dominicana. Pero bueno, eso, en esta transición creo que he visto campañas más parecidas a las campañas del 2020 y campañas más parecidas a 1990. Observando tanto en el caso de Gonzalo, en el caso de Leonel, ¿qué fortaleza observa en Leonel y debilidades a la vez? Y en el caso de Gonzalo, ¿qué fortaleza y debilidades? Mira, creo que las fortalezas y las debilidades, y si querés después podemos ir un poquito más hondo en esto, son las mismas, me parece. Hay dos pulsiones que manejan el voto de la gente: la esperanza y el miedo. O sea, los grandes drivers del voto en cualquier persona son la esperanza hacia un futuro o el miedo hacia un futuro caótico si gana la otra persona. Y me parece que ninguna de las dos campañas está generando ni esperanza ni miedo en la gente. Creo que ambas son muy personalistas, se basan una en el carisma de Leonel, la otra en posicionar la imagen de una persona nueva en cuanto a la gente, al conocimiento de la gente, o sea, en dar a conocer a Gonzalo, y en la estructura partidaria de Gonzalo y del partido, de la parte que lo apoya del partido, pero ninguna está generando un mensaje ninguna está generando estas pulsiones que les decía de esperanza hacia un futuro, que lo que hablábamos antes, ¿no? Macri, cuando ganó en Argentina, pudo generar en la gente esperanza de un futuro mejor. Y eso generó que le gane al peronismo, que en Argentina es muy, muy difícil. Bueno, hoy creo que ninguno de los dos candidatos está generando esa esperanza en el electorado. Sobre todo indeciso, fuera. El PLD es una primaria abierta. Podrían traer nuevos votantes que hoy no están en la estructura del partido y creo que no lo están haciendo. Y en relación con Luis Abinader e Hipólito Mejía. Sí, bueno, lo que tiene esa campaña es que la asimetría entre el PRM y el PLD, en cuanto el PLD es una campaña abierta, en la que se espera que participe mucha más gente y en la que pueden atraer a cualquier persona a votar, y el PRM una campaña cerrada, creo que desluce mucho a la campaña del PRM, porque es una campaña más tribal, más cerrada a un círculo más pequeño de electores. Entonces creo que desde ahí parte más deslucida y desde ahí parte menos interesante para la población en general. El gran desafío de ellos es cómo recuperan todo el tiempo perdido en camino a las generales, ¿no? Porque vos tenés una campaña grande, la que habla todo el mundo, de la que puede participar todo el mundo, contra una campaña más pequeña, más sectorizada y más tribal, si se quiere,
Entonces, bueno, ¿cómo esta campaña más pequeña va a ser para avanzar y ganar terreno cuando tengan que medirse una contra la otra, ¿no? Eso para mí sería el principal problema. Una de las encuestas, en sus datos generales, no en la segregación, sino en los datos reales y científicos de la encuesta, habla de que hay un 49% del cuestionario general de los entrevistados que no tiene opción. Prácticamente un 50% que todavía no ha definido opción. ¿Qué piensa de eso? Bueno, lo primero es entender esa gente a quién tiene más probabilidades de votar. Digamos, uno no solamente... hay una pregunta que se hace que es, aunque usted no supiera a quién votar, como segunda opción, ¿a quién votar? Ok, usted no quiere votar a nadie, pero ¿a quién votaría si tuviera que votar? Lo midieron así también. Bueno. Y hay uno de los candidatos que saca un porcentaje mayor. Exacto. Ese candidato debería ponerse a encontrar, o sea, a hacer un poco de Big Data, un poco de georreferenciación de esta gente, dónde está, dónde vive, en qué provincias, en qué barrios, y sacarlos a votar. Porque esa es la persona que puede agrandar la torta y puede generar con este voto externo la diferencia para ganar. Entonces lo primero sería entender, siempre los indecisos tienen más probabilidad sobre todo por sus cuestiones sociodemográficas, dónde vive, clase social, educación, un montón de cosas. Eso genera una tendencia y una probabilidad más cercana a uno que a otro. Entonces ese candidato debería movilizarlos a las elecciones. Sobre todo pensando en el costo y que al menos aquí en República Dominicana esto se está viviendo como unas elecciones nacionales. Fortalece realmente la democracia, estos procesos tan abiertos, y vuelvo al tema del costo y del tiempo, inclusive que muchos temas prioritarios del país están relegados porque estamos en primarias y después las municipales, después las congresionales y nacionales y eventualmente una segunda vuelta. Es una excelente pregunta y creo que es algo que hay que analizar con tiempo y por muchas personas de distintos sectores. Me parece que yo creo que las primarias siempre son muy buenas para la democracia. Si te fijas, en Estados Unidos pasan 2 años en primarias todo el tiempo sin parar, una por mes, durante 1 año y pico hasta que se definen los candidatos. Lo que sí me parece entonces yo creo que son buenas, pero son muy costosas y son muy riesgosas. Fíjense lo que pasa en Argentina, que tenés un presidente virtual, que no es un presidente ganador, pero que ganó por tal diferencia que ya todo el mundo lo ve como el futuro presidente, pero hoy no tiene ningún poder, pues no es ni presidente electo ni presidente en funciones, solamente un candidato con el poder de un presidente. Entonces tiene muchos riesgos que hay que tener cuidado, y una cosa importante es que la gente tiene que confiar en su órgano electoral. Si la justicia electoral es hoy la que maneja las elecciones, es muy importante que la gente entienda que la democracia se basa en determinadas reglas de juego y que pase lo que pase el domingo, a veces se gana, a veces se pierde, y si hay algún problema tienen que resolverse a través del órgano que maneja la justicia electoral, y me parece importante que la gente entienda esto y que todo se maneje en un marco de tranquilidad, paz y democracia, que me parece que es algo que es intrínseco a la cultura dominicana y ojalá se respete el domingo. Bueno, pues muchas gracias a Jonathan Alberson, experto en estrategia de comunicación y campañas políticas, que está pues de visita y estudiando el panorama así. Sí, de visita. Los empresarios los invitaron. De visita. Él lo dijo. Los empresarios jóvenes. De visita. El joven empresarial. De visita. Viviendo el proceso, aprendiendo del proceso dominicano. Este proceso. Cambio fuera. Ustedes son